Buenas tardes, ¿cómo me les va? En esta tarde vamos a hablar sobre la importancia de la mansedumbre. Como venimos mirando cómo realmente poder manejar todas nuestras emociones, todas esas cosas, ahí necesitamos cómo poder ser mansos. Pero en este punto ha habido varias cositas que tenemos equivocadas. Entonces vamos a mirar en la palabra qué es realmente la mansedumbre. Vamos a orar y empezamos. Señor, gracias por esta tarde, gracias por este tiempo, tiempo de bendición, tiempo para glorificarte y honrarte a ti. Tiempo para decirte, mi Señor, queremos aprender más, conocerte más de ti, que nosotros queremos conocer más de ti. Queremos, Señor, todos los días tener una mejor relación íntima contigo. Señor, gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que continuarás haciendo. Gracias, Señor, la alabanza y la gloria para ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El tema en esta tarde se llama la importancia de la mansedumbre. Y la vamos a empezar viendo Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dios bendice a los que son humildes, porque heredan toda la tierra. Entonces vamos a ir desarrollando todo el tema y que realmente vamos a tener ejemplos también en esta tarde de quienes fueron mansos. Bueno, miremos Salmo 37:11. Pero los mansos heredan la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. ¿Qué está hablando aquí? La palabra. Está recordando lo que Dios le reveló a David. Los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. Parte de ser manso es que uno es humilde. Para entender, porque esta es una de las bienaventuranzas, para entender esta bienaventuranza debemos comprender que es manso. Manso, que quiere decir heredar la tierra. Y ahí voy a continuar explicando. Entonces, nuestra primera pregunta en esta tarde es, ¿qué es ser manso? ¿Qué es ser manso? Fíjense que ¿qué es ser manso? Es parte del carácter de Dios que debe ser formado en cada uno de nosotros. Es parte del carácter de Dios que debe ser formado en cada uno de nosotros. ¿Qué traduce manso? Es una disposición amable, serena y gentil de ánimo. Voy a volverle a repetir. Es una disposición amable, serena, gentil de ánimo. Es también un espíritu apacible y tranquilo, que no se deja llevar por la presión de la vida. Punto súper importante. Voy a repetir. De un espíritu apacible y tranquilo, que no se deja llevar por la presión de la vida. Bueno, o sea, que puede estar ocurriendo muchas cosas, pero que como usted tiene un espíritu apacible y tranquilo, no va a entrar, por ejemplo, en una discusión. ¿Sí? No va a entrar en una discusión porque no se va a dejar llevar por la presión. Recuerden que a veces decimos nosotros, para pelear se necesitan dos, y ahí eso lo puede uno arreglar muy bien. ¿Por qué? Porque si hay otra persona viene y pelea y le dice, y bueno, todo lo que puede pasar, pero usted tiene un espíritu apacible y tranquilo, no se deja llevar por la presión, sino que simplemente usted va a estar quieto, callado, de pronto orando en ese momento, y
orando sin que se den cuenta, ¿no? Porque si no, eso daría para más problema. Entonces, recuerden, ¿qué es? Es una disposición amable, serena y gentil de ánimo. Y es un espíritu apacible y tranquilo que no se deja llevar por la presión de la vida. Bueno, entonces aquí mansedumbre, condición del corazón por el Espíritu Santo en el creyente. Condición del corazón por el Espíritu Santo en el creyente. Recuerde que cuando usted está sometido al Espíritu Santo, ¿qué pasa? Mi condición va a ser de ser una persona que tengo mansedumbre. Bueno, va a ser algo muy importante, que es la ausencia del orgullo. Porque no voy a estar pensando, yo voy a ganar, yo tengo que ganar esto. No, hay ausencia de orgullo. ¿Y qué es la consecuencia directa? Es la humildad. Es la consecuencia directa de la humildad. Porque, como siempre les digo, para la pelea se necesitan dos. Entonces, si usted es una persona mansa, ¿qué pasa? No pasa, ahí para todo, ¿verdad? Es parte del fruto que cada uno de nosotros vamos teniendo. Eso, el fruto, se acuerdan que he hablado que se va madurando y se va manifestando. Miremos para recordar el fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22, 23. Más el fruto del Espíritu, fíjense que les acabo de decir una cosa, eso vamos a ir trabajando en que madurando para que se vaya manifestando. Uno a veces ha dicho, yo amor no tengo. Y si empezamos a ir todo eso, como que tampoco pasa. Pero eso se va madurando cuando uno va caminando. ¿Con quién? ¿Con quién tendría yo? Con el Espíritu Santo. Porque si yo le digo al Espíritu Santo, como ya les he repetido varios en estas charlas, ¿qué les he repetido? Espíritu Santo, yo soy tu instrumento. Entonces el Espíritu Santo va a trabajar en mi vida, ¿verdad? Entonces fíjense que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Bueno, entonces vamos a ir madurando y creciendo. Pero aquí vamos a encontrar varias cositas dentro de lo primero que nos preguntamos, ¿qué es ser manso? Ya contestamos una parte, pero aquí vamos a seguir contestando qué realmente es ser manso. Aquí debíamos nosotros subrayar que es parte del carácter de Dios. Que es parte del carácter de Dios. ¿Qué hizo el Señor? Dios, ¿cómo estoy hecho? A semejanza de Él. Y Él quiere todos los días que yo me parezca más. Bueno, entonces es parte del carácter de Dios. Pero aquí empezamos a tener algo que es bien especial para todos nosotros y que tenemos que entender. Porque cuando usted es una persona que cuando miramos el fruto, digo, yo tengo amor, tengo gozo, tengo paz, tengo paciencia, tengo benignidad, tengo bondad y ahora tengo mansedumbre. Y tengo templanza, que acuérdense que es de las cosas más importantes porque es control ¿qué? Propio. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes todo este paquetico que tenemos ahí, ¿qué pasa? El mundo va a decir, no es valorado por el mundo. Porque ¿cómo se ve? Como debilidad. ¿Mm? Se ve como debilidad porque la gente dice, no, pero es que ¿cómo? Bueno, pero cuando yo entiendo que es parte del carácter de Dios, ¿qué pasa? Yo ya no la veo como una debilidad en mi vida, ¿verdad? Entonces, vamos a Mateo 11:29.
11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Mire, temperamentos como lo hemos visto ya, esta es la tercera que estamos hablando sobre esto, la tercera charla. Todos tenemos temperamentos diferentes. Pero no por esto entonces vamos a clasificar y decir, no, yo no puedo ser manso. Yo no puedo tener mansedumbre. Sí, Señor, tú la puedes tener. La palabra lo dice. Y cuando la palabra lo dice, es cumplido en mi vida. Pero yo tengo que empezar por trabajar eso y decir, yo soy manso. Yo tengo mansedumbre. Entonces, el mundo la verá como una debilidad, pero yo como la veo como una madurez espiritual, de que estoy creciendo en mi relación con Dios. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Miren lo importante. Si usted se pone y lo lee despacio y uno dice, uy, si me ahorraría muchos dolores de cabeza. Piense usted, si usted tiene ese temperamento que a veces se prende facilito. Y usted se empieza a dar cuenta porque como estamos trabajando en madurez espiritual, dice, ay, esto no valió la pena. Yo me puse súper bravo y al otro lado no recibí ninguna respuesta. Entonces, nosotros vamos a empezar a decir, uy, esto dio resultado. Recuerden que yo puedo explicarles muchas cosas a ustedes, pero si nosotros no lo ponemos en práctica, no estamos haciendo mayor cosa. Recuerden que una persona que tuvo mansedumbre y que la vamos a ver más adelante, Jesús nunca fue débil. Él es más fuerte y es invencible. Y él era manso. Bueno, fíjense ustedes porque uno necesita a veces ejemplos de personas, porque como que uno a veces dice, no, tengo como cara de boba. Yo creo que a ti y a mí nos ha pasado. Y entonces, no se preocupe. Jesús nunca fue débil. Él es más fuerte y es invencible. Pero aquí yo tengo que mirar una cosa. Recuerde que ya hablé anteriormente del orgullo. Y ojalá usted lo copie y lo tenga bien clarito ahí en sus notas. El orgullo es debilidad, es inseguridad. Cuando yo armo la pelea y digo, yo creo que si me la grabaran cuando nos da, o cuando nos da esa terquedad, es que esto tiene que ser por aquí, por aquí, por aquí, y usted mira y dice no. Después usted tiene que decir, fue mi orgullo, y mi orgullo es una debilidad. Fíjate a dónde vamos llegando en la palabra de Dios. Es inseguridad. El orgullo es una inseguridad. Bueno, seguramente ustedes ahorita dicen, no, pero qué tal cosa. Dice, cada uno volvemos a lo mismo. Yo voy a poner en acción. Yo para esto soy orgullosa y yo no me dejo. Cuando tú empieces a mirar y como a estudiar la situación, ¿qué va a pasar? Tú miras la situación, la estudias y entonces dices, ay sí, tengo toda la razón. Yo en esto fui orgullosa. Y eso es una debilidad, es inseguridad. Y ahí, como nosotros venimos, ¿cómo vamos a tener una buena relación con Dios? ¿Cómo vamos a manejar ese temperamento? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, si reconocemos ese punto, ¿qué pasa? Nosotros vamos a hacer un inmenso cambio en nuestras vidas. Bueno, segunda de Timoteo 1:7. Súper importante, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es importantísima esta palabra. ¿Por qué? Porque tú sabes, cuando yo no soy manso, pero soy orgulloso, ¿yo qué hago?
a mí, entonces yo digo, no, yo estoy cobarde, yo soy temeroso. No, ¿qué estoy cumpliendo en mi vida? La palabra de Dios. Porque yo leo y digo, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Tú empiezas a mirar y dices, no, sí, esto es totalmente diferente. ¿Mm? Mira en la traducción, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y autodisciplina. El Señor no dice, es que si tú eres manso en medio, no, mire lo que la palabra nos está diciendo en este momento. Y que cada uno de nosotros, lo que les vuelvo y les digo, tenemos que tomarla y empezar a practicar y a decir, Señor, aquí no va el temperamento que es que yo soy que no. No, aquí todos tenemos cositas que hay que cambiar. Bueno, y hay una buena ilustración que dice, un caballo manso puede ser dócil, pero aún así ser fuerte y veloz. Porque ¿qué pasa? Él obedece al freno y al cabestro, ¿verdad? Somete su fuerza a la voluntad de su amo. Fíjense que nosotros, el caballo no es que es, el caballo es manso, pero no es bobo. Sino, él es dócil en su momento, pero es fuerte. Es fuerte y veloz porque él puede, los caballos que saltan, los caballos hacen muchas cosas. ¿Y qué pasa? Pero obedece al freno. Bueno, al cabestro. Somete su fuerza a la voluntad de su amo. Como usted lo coja, así, ¿verdad? Si usted no lo sabe montar, pues usted sabe que, mejor dicho, todo lo que puede pasar. ¿Qué es otra cosa referente a qué es ser manso? Es firmeza en el momento correcto. Es firmeza en el momento correcto. A veces somos tiernos cuando debemos ser firmes y viceversa. Pero ¿qué pasa? Sí, yo puedo ser una persona que no tengo que puede ser un momento en que tengo que ser firme y viceversa, pero no tengo que gritar, dar alaridos, nada de eso. ¿Mm? ¿Qué tengo que hacer? Yo ser manso, pero el ejemplo que estábamos viendo, firme, la palabra dice esto y esto es lo que yo tengo que hacer. Bueno, manso es ser dócil con Dios y con los hombres. Manso es ser dócil con Dios y con los hombres, pero estricto con el pecado. Manso es ser dócil con Dios y con los hombres, pero estricto ¿con qué? Con el pecado. Fíjense que esto es muy importante porque yo no voy a conectar con el pecado. Voy a hacer que yo soy dócil, pero yo voy a decir esto no, la palabra dice esto. Miren que uno, especialmente siendo manso o teniendo mansedumbre, hay una cosa muy importante. Es siempre cuando uno tiene que enfrentarse a ciertas cosas, tener la palabra en su boca. Porque cuando a ti te dicen, no, esto no es pecado, mire, la palabra dice esto y ya se acabó, ¿verdad? O sea, no es tener paz con todo el mundo a cualquier precio. No, transigiendo principios. Por ejemplo, hay un ejemplo que se lo podemos poner ahí. Hay gente que dice, es que tuve que decir la mentirita. La mentirita azul, blanca, amarilla. No, yo no tengo por qué decir, sí, no importa, yo también te colaboro. No, porque la palabra dice la verdad os hará libres. Entonces yo tengo que encontrar una palabra de amor, de una palabra que entiendo, pero esa es la verdad. Bueno, vamos a mirar ahora características de una persona mansa. Las características
de una persona mansa, el manso es consagrado a Dios. El manso es consagrado a Dios. Recibe y honra la palabra de Dios. Que a usted le hablaron de una cosa que a usted no le gusta ese tema, pero ¿qué pasa? Yo honro la palabra porque la palabra está diciendo esto es así. Hoy, por ejemplo, en la iglesia, pues mi pastor de qué habló, del perdón, habló la semana pasada. ¿Qué pasa? Uno a veces dice, otra vez van a hablar del perdón. Pero si el Señor lo colocó en él, es porque todos necesitamos trabajar ahí. Y si usted, hay veces uno es hasta despectivo, porque no quiere recibir y honrar la palabra. Hay que oírlo y uno dice, uy, esto me sirve. Esto que acaba de decir en perdón, de pronto en algún momento te lo dieron a ti y tú lo pasaste por encima, pero hoy es el día que uno dice, sí, yo tengo que arreglar eso. Porque una vez, por ejemplo, en el área del perdón, ¿qué pasa? Uno dice, ya perdoné, pero no lo quiero ver ni en pintura. No, todavía nos falta, hay que trabajar un poquito más. Bueno, ¿qué otra cosa pasa? Respecto al manso es consagrado a Dios. Reconoce a Dios en todos sus caminos y Dios le dirige. Reconoce a Dios en todos sus caminos y Dios le dirige. Miremos el Salmo 25, 8 y 9. Reconoce a Dios en todos sus caminos y Dios le dirige. Bueno. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Fíjese todo lo lindo que nos está diciendo. El Señor es bueno y hace lo correcto. El Señor no hace nada incorrecto, hace lo correcto. Les muestra el buen camino a los que andan descarriados. Vuelvo y les digo, antes estaba poniéndoles el ejemplo del perdón. De pronto, yo puedo ser una persona, yo tengo todo perdonado, pero cuando me mandan ese tema o me vuelven a recordar la palabra, yo, no, yo no tengo a todo el mundo perdonado, yo tengo que trabajar en esta persona, tengo que trabajar en aquella. Bueno, guía a los humildes para que hagan lo correcto y les enseña el camino. Yo tengo que ser humilde y reconocer, eso es honrar a la palabra, es recibir y honrar la palabra y decir, sí, yo aquí estoy equivocado. Bueno, ¿qué más encontramos ahí? En su misión es consciente que Dios y su palabra siempre tiene la razón. En el tema de la semana pasada, ¿qué vimos? Sumisión. En su misión es consciente que Dios y su palabra siempre tienen la razón. Que no tengo que dar vueltas y decir, no, es que yo creo. Miren, en las cosas, la palabra nos dice, siempre tiene la razón. Siempre. No se ponga usted a darle 80 vueltas y a decir, no es que yo creo, es que no creo, es que sí creo. No. Siempre tiene la razón. Y aquí viene otro punto, es enseñable. Vamos a Santiago 1:22. Es enseñable. Mire, la persona mansa es enseñable. Siempre va a estar diciendo esto. Mire, cuando usted es manso, usted va, oye una prédica o lee la palabra. Y cuando uno trabaja en ese punto de ser manso, tú vas a sacar de la palabra y vas a decir, esto es para mí. Eso es ser manso, porque es cuando yo recibo, yo honro la palabra y digo, el Señor me está hablando esto. Bueno, es ser enseñable. Siempre vamos a estar aprendiendo y vamos a estar aprendiendo hasta el día que el Señor nos llame a su presencia. Bueno, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos.
No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Usted no puede coger la palabra y decir, ay, esto me pareció bonito, pero esto no me gusta. No, yo tengo que coger toda la palabra. Recuerden que aquí hay una cosa que debemos grabar todos nosotros. Sin mansedumbre no podemos recibir la palabra y menos hacerla. Vuelvo a repetirse. Sin mansedumbre no podemos recibir la palabra y menos hacerla. Yo creo, más claro no está. Les ponía el ejemplo del perdón. ¿Qué pasa? Me están dando el tema del perdón, o me pasan el libro, como sea, me están. Yo digo, no, yo ya perdoné, yo ya no más. Mire, si hay algo en el perdón es que hay que trabajarlo, yo creo, todos los días. Pasarán unos días que no, pero normalmente hay que perdonar. Y hay que decir, Señor, ¿qué es? Sí, Padre, yo en esto no lo estoy haciendo bien. O sea, fíjense usted, sin mansedumbre no podemos recibir la palabra y menos hacerla. Bueno, aquí vamos a otro subtítulo. Entre las características, el primero era el manso es consagrado a Dios. Y ahora el segundo, el manso gobierna su espíritu. El manso tiene autoridad, pero esta comienza primero sobre sí mismo. Miremos lo que nos dice Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse, en ponerse de mal genio, que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Mejor es el que tarda en alborotarse, si quiere poner ahí. ¿Qué es el fuerte? ¿Qué es que usted, yo tengo la razón, yo? Y ahí que se armó la que se tenía que armar. Mire la traducción viviente. Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Entonces, ¿qué pasa? El manso gobierna su espíritu. ¿Qué pasa? Yo gobierno mi espíritu, no voy a entrar en peleas. Es que yo tengo la razón, es que yo... Bueno, Señor, entonces vamos a ver cómo lo arreglamos lo mejor posible, ¿verdad? No es iracundo ni orgulloso. Toda esa mano de tragedias que están pasando es por eso. No es iracundo ni orgulloso. ¿Por qué esa cantidad de tragedias que están pasando ahorita? Porque yo no cedo, entonces el uno es iracundo, el otro es orgulloso y viceversa. Entonces, ¿aquí qué pasa? Claro, me gana el orgullo y me gana el ser iracundo. Cuidado con ser uno iracundo, porque cuando usted está iracundo no piensa. Eso no debe existir en mi vida como creyente. Y si usted lo tiene, mire, arrodíllese, hagamos lo que sea para decirle al Señor, papito, no, porque ahí están todos los problemas que hay en este momento. Bueno, debe ser humilde, pues la soberbia, ¿qué pasa? Trae contiendas. Es que yo tengo la seguridad, es que yo, listo. Pero, ¿qué dice tu palabra? ¿Qué dice el Señor? Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Fíjense ustedes lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo en el mundo en este momento. Porque ¿qué pasa con todo lo que está pasando? Es ser iracundo y ser orgulloso. Yo soy el poseedor de la verdad. La única que tiene la verdad es la palabra de Dios.
Y la palabra de Dios no nos ha mandado a pelear, a nada de eso. Ahí no dice que yo tengo que ir a pelear. Bueno, debe ser humilde, pues la soberbia que trae contiendas. Miremos lo que dice Proverbios 13:10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Ciertamente la soberbia, miren, ni yo ni tú, es que yo soy la poseedora de la verdad y yo te digo que muchas veces uno tiene que ceder. Pueda que tú estés diciendo realmente esto no era así, pero nuestro orgullo no nos deja. Mire aquí lo que dice en traducción viviente. El orgullo lleva a conflictos. Los que siguen el consejo son sabios. Que es que en los consejos, el mejor consejo es la palabra de Dios. Cuando tú tú estudias la palabra, tú buscas la palabra, tú escudriñas la palabra, yo te digo que vas a ser una persona mansa, una persona con mansedumbre. Aquí, ¿qué otro punto súper importante vamos a ver en lo que estamos mirando de que el manso gobierna su espíritu? Caminar en amor. Usted a veces le da mal genio y dice, no, es que otra vez caminar en amor. Mire, si nosotros tratáramos todos de caminar en amor, nuestra vida sería totalmente diferente. Porque cuando tú caminas en amor, vas a decir, este temperamento es mucho más fuerte, entonces yo tengo que hacer esto, el otro, pero caminamos en amor. Y aquí tenemos que recordar lo que nos dice 1 Corintios 13, 4 y 5. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso y no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. ¿Sí? Fíjense usted que si usted toma estos dos versículos, podemos cada uno examinarnos un poco y decir, el amor es paciente y bondadoso. No es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Fíjese lo que nos está, es caminar en amor. Usted a veces dice, no, esta persona no la amo y no la amo y no la puedo amar y otra y vuelve y juega. Pero si usted se la repite 20 veces, pues es imposible. Pero si usted camina en amor, y cuando hablábamos que lo primero que tenemos que mirar nosotros, ¿qué es? Mirarnos nosotros, ¿sí? Primero en sí mismo. Señor, ¿realmente yo sí camino en amor o no camino en amor? Y esa pregunta solamente tú, contigo tú, te puedes hacer la pregunta. Nadie más se la puede hacer. Nadie más se la puede hacer. Que uno dice, a ver, es que no. Yo tengo que mirar cómo realmente, cuando digo camino en amor, ¿es verdad? Otro punto, perdona y corrige en amor. Importantísimo. A sí mismo y a otros. Cuando una persona viene y nos cuenta un error, realmente es un error. ¿Qué pasa? Yo voy a corregir con amor. Muchas veces nos cuentan la primera vez y es un poco enredado, no sabe o no. Bueno, vamos a orar
para que el Señor nos dé claridad, nos volvemos a encontrar o nos volvemos. Tú estás corrigiendo con amor. Si tú en ese momento tienes esa solución o el Espíritu Santo te la da, tú la vas a dar, pero con amor. ¿Mm? Nunca echar como más leña al fuego. Uy, no, es que ese sí, no sé qué. No, eso no. Sino, a veces es como es así mismo, sentarme y decir, si yo estuviera en ese inconveniente, ¿qué haría? Es una muy buena pregunta que nos podemos hacer tú y yo. ¿Yo qué haría? A mí no me gustaría que me preguntaran más, no. Entonces, cuando tú haces eso, vas a perdonar y a corregir en amor. Porque tú te vas a poner en el sitio y dices, si yo fuera, ¿qué haría? ¿Mm? Pero como nosotros a veces cuando cuentan, no las damos de que somos los perfectos, perfectos, y ahí tenemos el problema. Miremos lo que dice 2 Timoteo 2, 24 y 25. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. ¿Para qué? Enseñar y sufrir. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Mm? Porque si usted llega y dice, y esto, ahí ya seguramente que de pronto pierdo la persona, ya no. ¿Mm? Fíjense lo que estábamos viendo. Yo tengo que perdonar y corregir en amor, a sí mismo y a otro, porque uno a veces también comete un error y se da todo el palo del mundo. Yo también tengo que perdonarme, perdonar y corregirme con amor. ¿Mm? Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. No todos, y ya lo hemos visto, no todos somos fáciles. Hay personas que no son pacientes y son personas difíciles. ¿Mm? ¿Por qué? Porque son poseedoras de la verdad. Bueno, instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Porque cuando tú eres poseedor de la verdad es muy complicado poderte entender que la palabra dice esto. No permiten un error. En un error se acaba todo. Bueno, y aquí ahora les voy a poner ejemplos de personas mansas que se sometieron a la voluntad de Dios en la palabra de Dios. Y el primero es Jesús. Jesús, ¿qué pasó? Se despojó de su naturaleza de Dios. Algo que todos los días volvemos y preguntamos y decimos, pero ¿cómo fue que hizo eso? Miremos lo que dice Filipenses 2, 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Miren, yo creo que ese es el mejor ejemplo. Declaró que vino a hacer la voluntad de su Padre. ¿Qué otra cosa vemos? Incluso en el huerto de Getsemaní se sometió. Porque acuérdese qué dice él. Vamos a Lucas 22, 41, 42. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Mm? Yo creo que nosotros muchas veces tenemos, Padre, pasa esta copa, Padre, que está siendo tan complicada para mí, pero, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Bueno, él no pidió ser rescatado, aún habiéndolo, él lo podía hacer. Bueno, habiendo podido hacer. Otro ejemplo, Moisés. Números 22, 12:3. ¿Qué pasó? Moisés al principio fue vengativo. Tomó la vida de un hombre, pero Dios lo cambió. Acuérdense que él, en un momento, él dijo, no, yo esperen y verá. ¿Y qué pasó? Él fue creciendo. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Pero fíjese que al principio el Señor tuvo que trabajar con él para llegar a lo que él llegó a ser. ¿Qué pasó? Moisés creció en mansedumbre, porque ya vimos que es un fruto. Bueno, no solo fue el más manso, sino que fue el varón más usado del Antiguo Testamento. Y aquí hay algo muy importante. Su autoridad espiritual está directamente relacionada con su mansedumbre. Bueno, o sea, Moisés fue un hombre manso. Otro ejemplo, José. José no se quejó por la circunstancia porque conocía el propósito. ¿Mm? Recuerden que él tuvo un sueño y él conocía el propósito. Aquí debemos aprender algo muy importante. Él se paró en el plan de Dios y dijo, el Señor a mí me mostró esto y yo voy a seguir trabajando ahí. Que José con todo lo que le pasó, había podido coger sus maletas y salir. No. ¿Qué hizo José? Controló sus pasiones. Mas, ¿qué hizo? Para no deshonrar a Dios. Él tuvo que sentir en todo lo que le pasó. Piensen ustedes. Uy, él debió sentir muchas cosas. Pero, ¿qué pasaba? Era un hombre manso. Fíjense que aquí se hace una pregunta en Génesis 39:9. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Fíjense ahí, yo les acabo de decir, controló sus pasiones para no deshonrar a Dios. Bueno, fíjense que ahí nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Fíjense que José era un hombre manso. Cuando usted es un hombre manso, acabamos de mirar que qué pasa y que tenemos que aprender. El manso gobierna su espíritu. Y esto pasó aquí en José. Porque con todo lo que le pasó a José, él había podido. Pero ¿qué pasaba? Él le seguía creyendo a Dios. Él seguía confiando en el Señor. Otro ejemplo, David. ¿Qué pasó? No se adelantó al plan, se contuvo y se rindió a Dios. No se adelantó al plan, se contuvo y se rindió a Dios. La palabra dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, que también le costó todo el trabajo a sus hijos.
él también tuvo que ir creciendo y teniendo madurez espiritual. Miremos lo que dice Hechos 13:22. ¿Qué dice la palabra? Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Fíjense ustedes, aquí podemos ver Moisés, José, David, todos tuvieron que madurar espiritualmente. Y cerramos con Pablo. Pablo cambió en carácter para cumplir el propósito y Dios lo respaldó en su ministerio. Fíjense que nosotros hemos venido hablando de temperamento, de carácter, y Pablo tuvo que hacer eso. Porque Pablo era una persona estudiada, una persona que él creyó que todo lo estaba haciendo bien, hasta que, ¿qué pasa? Hasta que él cambia su manera de ser. Hasta que, ¿qué? Empieza a madurar espiritualmente. Aquí, ¿qué encontramos en esta tarde? Que cada uno de nosotros nos podemos preguntar, y eso es cada uno delante del Señor. Señor, ¿soy manso? ¿Tengo mansedumbre? Y es una cosa, Señor, yo quiero trabajar y ser, Padre, ser una persona mansa, una persona con mansedumbre, se va a ahorrar muchos dolores de cabeza, pero muchos son muchos. Bueno, ¿por qué? Porque ya no voy a tener la pelea casada. Miren, si este tema lo pudiéramos llevar y que ojalá nosotros lo compartiéramos a todas las situaciones que están pasando y todos nos pusiéramos a trabajar ahí, mire, la vida nos cambiaría a todos. Y eso que también hemos hablado, porque yo quiero tener paz y la persona mansa tiene paz. ¿Por qué? Porque está sometida a Dios. Entonces, es una persona mansa. Es una persona que lo que yo les vuelvo y les digo, me voy a ahorrar dolores de cabeza. Mire, una de las cosas que tenemos y que nos traen muchos problemas es no saber corregir en amor. A sí mismo y a los otros. Porque tú cometes un error y entonces tú dices, no, pero ¿cómo fue? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo? No, yo me voy, Señor, yo la primera no voy a perdonar solo. Y de pronto, pues, al primero que entramos a pelear es con Dios. ¿Cómo me dijiste? ¿Cómo me hiciste? Pero si es que yo no le permití nada. Bueno, entonces, piense usted en esta tarde que estábamos hablando, debemos ser enseñables. Pensemos que vamos a seguir trabajando en todo esto para ser personas enseñables. Personas que queremos recibir y que todos los días queremos cambiar. Queremos estar más a la semejanza de Dios. Bueno, gracias Señor por esta tarde. Gracias por este tiempo de bendición. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Y cada uno de los que estamos aquí queremos ser hacedores de tu palabra, Señor. Padre, cada uno en nuestra relación íntima vamos a hablar contigo y a decirte que queremos ser personas mansas, Padre, para ser bendición para la obra tuya, Señor. Gracias, Señor. La alabanza y la gloria para ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor los continúe bendiciendo.